bibliografía de donde consultamos la información. Y bueno, ahora vamos a continuar con la introducción. Encontramos que más del 80% de la población han sido o pueden llegar a ser expuestos a al menos un evento traumático a lo largo de toda su vida. Sin embargo, no todos van a presentar este trastorno de estrés postraumático, ya que se requiere de un conjunto de factores tanto ambientales, genéticos, fisiológicos y culturales para llegar a desarrollarlo. Este trastorno se ha considerado como un problema de salud pública, ya que modifica tanto la funcionalidad cotidiana, laboral y familiar del paciente que lo presenta, por lo cual, como les menciono, se ha descrito como un problema de salud pública. También existen distintas teorías sobre la fisiopatología, sobre las cuales se busca abordar la psicoterapia en los pacientes, siendo la terapia cognitiva conductual la más apropiada y efectiva. De igual forma, al ser un diagnóstico específicamente clínico, es necesario tener una buena relación médico-paciente donde predominen la confianza y comunicación con la finalidad de que el paciente nos diga cómo, después del evento traumático que presentó, cómo estas manifestaciones clínicas han afectado su estilo de vida y también para poder abordar correctamente a este paciente. Siguiente, por favor. Ahora, dentro del objetivo general de esta clase es comprender y abordar el tema de trastorno de estrés postraumático de forma humanizada para ser capaz de integrarlo en la atención primaria de un paciente con dicho trastorno. Dentro de los objetivos específicos tenemos 3. El primero es identificar los factores de riesgo y los principales eventos traumáticos para el desarrollo de este trastorno. El segundo es explicar los criterios diagnósticos tanto del DSM-5 y del CIE-11 para dar un diagnóstico clínico. Y por último, describir los distintos tipos de tratamientos que pueden ser aplicados a estos pacientes. Siguiente, por favor. Ahora, el trastorno de estrés postraumático se define como una reacción emocional intensa ante un suceso traumático, presentando alteración del sentido, conciencia o la conducta que amenaza el bienestar o la vida del individuo. Básicamente, este trastorno se refiere a que el paciente va a revivir y a reaccionar a esta experiencia con miedo e impotencia debido a que no ha podido hacer una adaptación satisfactoria del evento, lo cual va a ocasionar que tenga una disfunción tanto psicológica, biológica y cambios del comportamiento. Ahora, un evento traumático se define como un suceso o experiencia muy impactante vivida por una persona que produce diversos trastornos y un cambio psicopatológico persistente. Este trastorno se clasificó en el DSM-5 en la categoría, en el DSM-4 en la categoría de trastornos de ansiedad, pero actualmente se ha clasificado en el DSM-5 en la categoría llamada de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la epidemiología, este trastorno constituye un problema de salud pública por las implicaciones sociales y económicos que generan al afectar la funcionalidad para las actividades cotidianas, laborales y familiares. Tiene una incidencia a nivel mundial del 9 al 15%, una prevalencia del 5.6%. Más del 50% de la población mundial está expuesta a eventos traumáticos durante toda su vida. Sin embargo, no todas estas personas van a llegar a desarrollarlo. También el 50% de los pacientes que presenten este trastorno van a tener trastorno de ansiedad, de ánimo o de abuso de sustancias. Este trastorno va a predominar en el sexo femenino, tiene una prevalencia del 10%, mientras que en el sexo masculino tiene una prevalencia del 4%. En las mujeres se ha reportado que este trastorno se origina a consecuencia de un abuso físico o un abuso sexual. Y en la literatura que consultamos mencionaba que en Estados Unidos
frecuentemente se han reportado eventos traumáticos a consecuencia de abusos sexuales, físicos y de accidentes. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de los factores de riesgo, la guía de práctica clínica menciona que para determinar aquellos factores que ya sea que sean predictores o estén asociados para el desarrollo o la cronicidad de este tipo de trastorno, se van a o se requieren de la realización de estudios bastante grandes y actualmente los estudios que se han realizado para ver precisamente esto de qué factores se han visto asociado más, pues como tal no permiten determinarlo al 100%. Sin embargo, algunos de los factores de riesgo que se han considerado que pueden desencadenar este trastorno por estrés postraumático son la edad, el sexo, la baja escolaridad, la coeficiencia intelectual, el apoyo social postrauma, también los antecedentes psiquiátricos, el abuso en la niñez o eventos adversos, los antecedentes heredofamiliares de enfermedad psiquiátrica y la severidad del trauma o bien un antecedente de algún otro tipo de trauma. Y bueno, aquí les pusimos una tablita que precisamente habla de la causa y el factor de riesgo de estos trastornos. Y bueno, también algo aquí muy importante que debo mencionar es que para la aparición de un trastorno por estrés postraumático es condición indispensable que se haya producido un evento traumático. Sin embargo, no va a ser suficiente para el desarrollo del trastorno de estrés postraumático. Es decir, o por consiguiente, las características de la persona o individuales van a ser la que nos expliquen que existe una mayor probabilidad o posibilidad de que las personas pues desarrollen este tipo de trastorno. Entonces, es decir, es indispensable que haya un antecedente, pero va a depender de ciertas características, principalmente las individuales, de que se desarrolle o no. Sin embargo, pues también puede haber algunas otras características, como pueden ser las ambientales y propiamente las que estén relacionadas con el trauma. Por ejemplo, aquí lo viene en la tablita, la condición indispensable pues va a ser el evento traumático. En cuanto a los individuales, ya nos mencionaba un poquito mi compañera Cintia, pues va a ser el sexo femenino en una edad joven, que se presente una vulnerabilidad biológica a algunos factores genéticos que estén involucrados o que estén relacionados con el transportador de la serotonina o también con el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, entre otros. También que haya una vulnerabilidad psicológica, esto engloba tanto una historia familiar o personal de enfermedad psiquiátrica, perdón, que principalmente pues se menciona la ansiedad y la depresión. Algo que mencionábamos, pues la exposición previa de eventos estresores o traumáticos que pueden presentarse en la infancia, como el maltrato o el abuso, o incluso algunos otros estresores, pues ya como tal, que se presenten en la vida adulta. Y finalmente, pues tenemos la vulnerabilidad cognitiva, que básicamente se refleja con un bajo coeficiente intelectual o antecedentes incluso de traumatismos craneoencefálicos. Dentro de los factores y causas ambientales, pues vamos a tener que la persona presente un bajo nivel socioeconómico, que presente algún grupo étnico y pues que tengan un apoyo social pues bajo o que pues como tal no se brinde esto. Y finalmente vamos a tener los relacionados con el trauma. Aquí hay diferentes estudios que destacan principalmente la intensidad o el tipo de evento traumático, ya sea que dicho evento fuera una agresión o un daño intencionado. También si hubo alguna ocurrencia de trauma cráneoencefálico, el temor a la propia muerte o de un ser querido, durante pues, el evento traumático que se haya presentado. También la sensación de pérdida de control ante alguna situación y pues bueno, en este aspecto también se han identificado varios factores de riesgo posteriores al trauma, principalmente físicos, como el dolor físico prolongado, la necesidad de que se tengan que hospitalizar pues de manera continua o intensiva o una mayor discapacidad o secuelas físicas. Y bueno, con esto pues ya nos podemos enfocar más a lo que sería la etiología.
Entonces, pues para la etiología de este trastorno tenemos los diferentes tipos de eventos traumáticos que podrían presentar los pacientes. Los que con más frecuencia causan este trastorno por estrés postraumático, pues es la muerte inesperada, ya sea pues de un ser querido, por ejemplo, la enfermedad o el daño grave, también ya sea personal o de un ser querido. Se mencionaba también tener algún hijo enfermo, haber sufrido maltrato por la pareja o un cuidador, principalmente en el caso de los niños o de los adultos mayores que pues precisamente están bajo el cuidado de otra persona. También se mencionaba el combate militar o las guerras constantes, los ataques personales violentos, como pueden ser agresiones, tanto sexuales, físicas, e incluso aquí también entraría la parte de los asaltos. También algo que nos mencionaba mi compañera Cintia, pues son los accidentes graves. También que se reciba un diagnóstico de una enfermedad que pues podría llegar a ser mortal, ya sea pues del mismo paciente o de algún familiar o ser querido. Y también aquí entrarían los desastres naturales o provocados por el hombre. Aquí algunas bibliografías pues ponen claramente de ejemplo lo que es la pandemia que estamos viviendo. Y pues aquí la guía de práctica clínica nos menciona que en situaciones de este tipo de desastres naturales o que son eventos traumáticos masivos o incluso individuales, pues es importante que se vayan aplicando instrumentos breves para que nosotros podamos detectar a tiempo este tipo de trastorno y se tienen que aplicar al mes de haberse presentado el evento traumático. Principalmente, pues aquí se aplican los test de ansiedad y de depresión, que pues incluso fueron algunos de los que hemos estado realizando o bueno, nos han realizado a lo largo de esta pandemia. Y bueno, ya para finalizar esta parte, ok, y bueno, ya para finalizar esta parte les pusimos estas gráficas donde el color rojo pues nos va a hablar de los traumas más frecuentes, donde los dos principales pues va a ser pues el ser testigo de un trauma. Menciona la bibliografía que también ser testigo o estar presente en algún evento traumático que sea, por así decirlo, ajeno a nosotros, puede considerarse un trauma a nosotros mismos y corresponde aproximadamente al 30% pues, del total de estos traumas. Y en segundo lugar, con un 25%, pues tenemos los accidentes. Sin embargo, los que tenemos de color verde van a ser los traumas que tienen una mayor prevalencia a que se desarrolle el trastorno por estrés postraumático, que pues el principal va a ser por violación hasta en un 50% y en un 45% aquellos traumas infantiles. Aquí pues abarca cualquier exposición traumática que ocurre en esta etapa de la niñez, de la infancia, que puede incluir pues incluso el abuso infantil, ya sea pues sexual, físico, verbal, laboral, etcétera. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. En esta vamos a hablar de diferentes regiones neuroanatómicas que están relacionadas con la regulación de las emociones, con la acción que realizamos ante ciertos eventos, también en algunas regiones asociadas a la memoria y al aprendizaje. Por ejemplo, en el cuadro A vemos que pues prácticamente está la corteza prefrontal medial, dorsolateral y ventrolateral. Esta corteza prefrontal está altamente relacionada con la experiencia y en la expresión emocional en nosotros. En cuanto a la imagen B, vemos un circuito o una red, la cual está enfocada o abarca la amígdala, la ínsula y la corteza cingulada anterior. Se menciona que esta red, de forma natural o de forma fisiológica, es capaz de detectar amenaza. Sin embargo, en un paciente con trastorno de estrés postraumático, todo este circuito va a estar en hiperreactividad. Esto quiere decir que el paciente va a estar en una detección de amenazas disfuncional, generando que este circuito ante esa hiperreactividad, el paciente se encuentre en una atención preferencial a los estímulos que él cree que son amenazantes. También va a generar que el paciente se encuentre en un estado de hipervigilancia, una mayor anticipación de amenazas y por lo tanto también va a tener una reacción exagerada a los estímulos que él cree amenazantes.
Por otro lado, en la imagen C tenemos la modalidad, bueno, el modelo neurobiológico del procesamiento contextual. En este vemos que es un circuito del hipocampo, el tálamo y la corteza prefrontal medial. En este circuito, a diferencia del circuito anterior, va a haber una hiporreactividad. Todo este circuito va a estar disminuido. Y bueno, ¿a qué se refiere el procesamiento contextual? Lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que estamos en una selva o en una playa y nos encontramos un cocodrilo. De acuerdo al procesamiento contextual de esa escena, nuestra reacción sería huir o correr, pues obviamente del cocodrilo. Sin embargo, si estamos en un zoológico y vemos a un cocodrilo, lo que haríamos sería quedarnos a admirarlo. Bueno, en estos pacientes, al tener un procesamiento contextual inadecuado, pues va a generar que los recuerdos de extinción, estos recuerdos de extinción quiere decir las memorias seguras, van a estar alteradas. Y por ejemplo, si un paciente ya tuvo una mala experiencia con un cocodrilo, pues obviamente si lo ve en un zoológico va a querer huir de él, aunque el contexto sea seguro. También en este modelo de procesamiento contextual se menciona que va a haber un procesamiento anormal justamente de esta información contextual y va a haber un aprendizaje de señales de seguridad alterado. Se menciona que para que puedan existir estos recuerdos de extinción, durante el sueño REM se necesita realizar una inactivación del lucus ceruleus, el cual pues va a encargarse durante la inactivación en el sueño REM de generar todos estos recuerdos seguros en el paciente. Sin embargo, como estos pacientes están en un estado hiperadrenérgico, se menciona que esta inactivación de este locus pues realmente no se lleva a cabo y por lo tanto el paciente difícilmente va a generar memorias pues seguras. Por último, tenemos el recuadro D, el cual va a ser el miedo aprendido. Este va a estar íntimamente relacionado con la amígdala, ya que la amígdala está involucrada en la relevancia emocional que le damos a un estímulo. La amígdala se menciona que se activa mediante el miedo e incluso se llega a activar mediante imágenes desagradables. Entonces, en estos pacientes va a haber una alteración pues, de esta memoria relacionada al miedo a nivel de la amígdala, generando que haya anomalías de la extinción del miedo. Este quiere decir que el miedo va a persistir en el paciente. Y también va a haber una alteración en las memorias de extinción, recordando que estas memorias de extinción pues prácticamente son recuerdos seguros, o sea que el paciente va a ser incapaz de generar estos recuerdos en los que se siente a salvo ante un estímulo que él cree que es peligroso. La siguiente, por favor. Ahora, por otra parte, se menciona también que va a haber una alteración del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ya que en estos pacientes pues va a haber una disminución de la secreción de cortisol, pero va a haber un aumento de la secreción de catecolaminas a nivel medular de la glándula suprarrenal. Se menciona que este aumento del nivel de catecolaminas, pues obviamente va a generar una activación del sistema nervioso simpático que no va a tener oposición. Y esto va a ayudar a consolidar la memoria traumática en el paciente. Entonces, toda esta alteración del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal va prácticamente a generar una alteración en la actividad de la amígdala, que recordemos que de acuerdo a los modelos neurobiológicos ya anteriormente mencionados, pues la amígdala va a estar relacionada al miedo aprendido. Y también va a generar una disminución de la actividad del lóbulo prefrontal. Recordemos que este lóbulo prefrontal también estaba asociado a uno de los modelos neurobiológicos, que sería en cuanto al procesamiento del contexto seguro. Por otro lado, un aspecto importante también es que el gen FKBP5 se ha visto relacionado a un mayor riesgo de desarrollo del trastorno de estrés postraumático. Esto porque este gen pues prácticamente tiene un papel de inmunorregulación y también ayuda, bueno, tiene un papel importante en la regulación de la cantidad de cortisol que está disponible para los receptores de glucocorticoide. Y recordemos que pues prácticamente todo ese eje está pues alterado. Hay una disminución del cortisol. Y bueno, toda esta alteración, ¿qué va a generar? ¿Qué problemas pues va a ocasionar? Aquí tenemos en la imagen C, pues prácticamente por cada sistema que puede ocasionar, pero nos vamos a enfocar un poquito en el sistema nervioso. Hablábamos ya de algunas alteraciones de la memoria, ya que pues ante el aumento de catecolaminas va a generar una consolidación de la memoria traumática.
también una alteración cognitiva y también de forma crónica van a comenzar a aparecer diferentes síntomas de estrés. La siguiente, por favor. Ahora, para hablar del cuadro clínico es importante agrupar cada una de las manifestaciones clínicas. Vamos a encontrar estos 4 grupos, los cuales también están incluidos dentro de los criterios diagnósticos del DSM-5. Iniciamos con la reexperimentación. Bueno, para empezar, estas manifestaciones clínicas se menciona que pueden aparecer durante el primer mes, pero hasta en un cuarto de los pacientes con trastorno de estrés postraumático llega a aparecer hasta 6 meses posteriores al evento traumático. Entonces, vamos a iniciar con el primer grupo de manifestaciones, que va a ser la reexperimentación. En esta, los pacientes van a tener de una manera intrusiva uno o más síntomas relacionados con la revivencia de ese evento, en el cual pueden presentar recuerdos involuntarios, angustiosos y recurrentes. Y aquí debemos tener en cuenta, debemos tomar mucha importancia, por Denos un segundito, creo que, bueno, más bien a mi compañera se le fue su internet, pero ya se va a conectar. Ay, perdón, se me fue el internet. Creo que me quedé en flashbacks. Bueno, también los pacientes pueden llegar a tener esos flashbacks en los cuales tienen una visualización de fragmentos o incluso secuencias completas de aquel evento que pues les hayan causado este trastorno. También suelen tener ese malestar psicológico o fisiológico ante situaciones que simulan o le recuerden aquel evento. En el segundo grupo tenemos un estado negativo en el cual el paciente va a ser incapaz de recordar ciertos aspectos importantes del evento traumático, la cual va a ser una amnesia disociativa que no está relacionada ni a drogas ni a una lesión cerebral. En segundo lugar, pues también va a haber una percepción distorsionada de aquel evento en el cual va a generar que se culpe a sí mismo o culpe a otras personas de que haya pasado pues dicho suceso. El paciente también puede estar en un estado emocional negativo siendo incapaz de experimentar emociones positivas. El paciente va a estar con miedo, con terror, con enojo, con culpa y con vergüenza. También va a haber una disminución del interés o participación en actividades que realizaba anterior al suceso traumático y pues también el desapego. En el tercer grupo tenemos el grupo de la evitación, en el cual el paciente pues va a hacer todo para evitar pues los estímulos que le relacione o que le recuerden aquel suceso traumático. Él va a hacer sus esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos, sentimientos o recordatorios externos hacia ese evento, alejándose así de personas o de lugares. Y por último tenemos el grupo de un estado hiperalerta, en el cual el paciente puede presentar una agresión verbal o física ante un estímulo mínimo o incluso ante la ausencia de un estímulo. También puede tener un comportamiento imprudente o autodestructivo. Va a estar en un estado de hipervigilancia, detectando amenazas que son imaginarias. Va a tener una respuesta de sobresalto exagerada por esa hipervigilancia y va a tener dificultades de concentración y alteraciones del sueño. La siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con comorbilidades y complicaciones. La comorbilidad más frecuente es la depresión. Esta va a aumentar el riesgo de padecer cualquier tipo de trastorno de ansiedad. También se puede presentar el trastorno posicionista desafiante y el abuso de sustancias. Aquí es importante cuestionar al paciente si después del evento traumático
ha comenzado o ha incrementado a consumir bebidas alcohólicas, drogas, entre otras, ya que esto va a aumentar la severidad de la clínica, va a dificultar el diagnóstico y va a empeorar el pronóstico de ambos trastornos y también aumenta el riesgo de asociar un trastorno de ansiedad y aumenta el riesgo del intento de suicidio. Otra complicación sería el suicidio, como les mencioné. En estos pacientes, el intento de suicidio aumenta de 2 a 3 veces. También se puede presentar trastorno de déficit de atención. Los pacientes que lo llegan a presentar son los que tienen antecedentes heredofamiliares, ya que tienen una mayor vulnerabilidad al compartir factores etiopatogénicos que se relacionan con áreas corticales prefrontales. Otra sería el trastorno límite de personalidad. Aquí el paciente va a tener una peor calidad de vida y va a aumentar la probabilidad de suicidio. También se presentan generalmente problemas físicos, principalmente dolor crónico, seguido de reflujo gastroesofágico, asma, problemas de sueño, disfunción sexual y obesidad. Y por último, se presentan problemas cognitivos, se empeoran las funciones cognitivas de memoria, de trabajo, atención y función ejecutiva. Por lo tanto, como podemos ver, este trastorno sí es un problema de salud, ya que con todas estas complicaciones va a originar que el paciente modifique su estilo de vida, también sus actividades cotidianas, laborales, y por ende pues va a tener problemas. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, podríamos decir que en un inicio, pues sí, podría decirse que en un principio podría ser sencillo diagnosticar este trastorno por estrés postraumático en situaciones en las que nosotros como médicos sabemos o sospechamos que el paciente pues ha estado expuesto o estuvo expuesto a algún evento traumático o algún incidente pues importante. Em, Sin embargo, pues aquí nosotros tenemos que aplicar algunas escalas que pues básicamente son una serie de preguntas que nos van a servir para determinar la presencia, la frecuencia e incluso la intensidad de los síntomas. Nada más aquí hay que tomar en cuenta que el diagnóstico del trastorno, cuando los síntomas están presentes, pero pues el paciente no brinda información de manera voluntaria, pues va a ser difícil que nosotros podamos recolectar información y que pues nosotros podamos relacionar la sintomatología que presenta el paciente con algún pues estrés, bueno, algún trauma que haya sufrido la persona. Esto particularmente si nosotros como médicos no preguntamos o no sabemos preguntar sobre las posibles exposiciones, que eran lo que veíamos en la parte de la etiología. Y pues también aquí importante mencionar que estas escalas de las que les vamos a hablar deben de servir únicamente como complemento, como apoyo a la impresión clínica que ya vimos en unas diapositivas pasadas y que como tal estas pruebas o estas escalas no deben de pues darnos por hecho algún diagnóstico solo por ese tipo de escalas o bien sustituir el criterio de pues un criterio clínico que ya se cuente. Y bueno, aquí podemos nosotros dividirlo en los antecedentes del evento traumático, en las manifestaciones clínicas y bueno, precisamente ya en las escalas que nosotros vamos a aplicar. Una de las escalas iniciales pues es el cuestionario de experiencias traumáticas. Uno de estos es el que pues les pusimos en pantalla. Básicamente pues incluye preguntas como si vivió o ha sido testigo de algún acontecimiento extremadamente traumático, por ejemplo, que alguna persona cercana o externa a él haya muerto. Aquí pues vienen algunos otros ejemplos como accidentes graves, violaciones, asaltos, etcétera. Y bueno, aquí también aquí nos va a ayudar un poquito a establecer el tipo de sintomatología en cuanto al tiempo. Por ejemplo, si en el último mes ha evitado pensar en ese acontecimiento, si ha tenido dificultad para dormir, etcétera. Y bueno, aquí en esta diapositiva les dejamos un link de algún otro pues escala que nos podría ayudar
a interrogar de una manera más completa y pues precisa acerca de las experiencias traumáticas que llegarán a presentar. Y bueno, algunas otras escalas que vamos a tener va a ser para la evaluación de síntomas, y es esta que les presentamos. Es esta que aparece en pantalla. Aquí básicamente pues nosotros vamos a recolectar una descripción completa de lo que ocurrió, si el tipo de exposición pues fue directa o indirecta, o bueno, más bien si fue testigo de, que era lo que les mencionaba un poquito en factores de riesgo, si ese trauma ha sido un episodio único o ya se ha presentado pues continuas veces o más de una ocasión, hace cuánto tiempo ocurrió, si ocurre o no actualmente y si ha tenido o ha presentado algún tratamiento por el suceso que pues presentó la persona. Y bueno, aquí pues puede dividirse en un tratamiento psicológico o farmacológico. Y bueno, aquí ya hablando más a lo que nos comentaba mi compañera Anaí, pues es en cuanto a las preguntas que podemos relacionar de acuerdo a la sintomatología, que pues va a ir en una escala de 0 a 3, donde 0 es nada y 3 es 5 más veces por semana, donde pues vamos a hablar de los recuerdos, de los sueños, etcétera. Pero bueno, todo esto lo vamos a poder englobar un poquito más con las escalas que tenemos que utilizar. La primera es el DSM-5, y bueno, este DSM-5 del 2013 va a definir el trastorno por estrés postraumático como diferentes criterios, por así decirlo. La primera definición va a ser de los criterios A y lo define como la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea que sea real o una amenaza, en una o más de las siguientes formas que les presentamos aquí, que son 4, que puede ser una experiencia directa de los sucesos o una presencia directa del suceso, pero que le haya ocurrido a otros. También que se tenga o la persona tenga el conocimiento que el suceso traumático le ocurrió a un familiar próximo o a un amigo íntimo. Y finalmente, la exposición repetida o extrema a detalles repulsivos de los sucesos traumáticos. Aquí este DSM-5 nos pone de ejemplo pues algunas ocupaciones como los socorristas o incluso los médicos forenses, que pues tienen que estar en contacto muy frecuentemente con restos humanos. Y bueno, aquí nada más como nota nos menciona que precisamente este último criterio, que es el A4, no se va a aplicar cuando la exposición es por medios electrónicos, por la televisión, películas o fotografías. Esto siempre y cuando, pues, o esta exposición como tal no esté relacionada con el trabajo, que era lo que les mencionaba anteriormente. Y bueno, como los criterios B lo van a definir como una la presencia de uno más de los síntomas siguientes que estén asociados al suceso traumático y que comience después de este suceso. Aquí pues esta escala nos menciona 5. El primero, pues que la persona presente recuerdos recurrentes involuntarios acerca del suceso, los sucesos traumáticos. En segundo lugar, pues la presencia de esos sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido del sueño o el efecto del sueño pues está relacionado con este suceso traumático. Y pues en el caso de los niños, aquí se menciona que pueden presentar sueños aterradores sin que tengan como un contenido reconocible o, por así decirlo, lógico. En tercer lugar, tenemos las reacciones disociativas, es decir, pues que las personas sienten o actúan como si se estuviera repitiendo el suceso traumático. También un malestar psicológico intenso prolongado al exponerse a ciertos factores, ya sea internos o externos, que pues hasta cierto punto pueden parecerse al suceso traumático que vivieron. Y en quinto lugar, ya como tal las reacciones fisiológicas intensas a factores también internos o externos que pues se parecen hasta cierto punto a los sucesos traumáticos que haya sufrido el paciente. En el C, pues se va a definir como la evitación persistente de estímulos asociados a el suceso o los sucesos traumáticos
cómo va a poner ya sea uno o dos de las características siguientes que pues vemos ahí en pantalla. La primera es una evitación o que se esfuercen demasiado para evitar recuerdos o pensamientos e incluso sentimientos de angustia que se acerquen o pues que estén muy relacionados con el suceso traumático. Y en segundo lugar, la evitación o esfuerzo de evitar recordatorios externos. Esto más que nada, pues para evitar que despierten recuerdos, pensamientos, sentimientos, etcétera, acerca de, pues, del suceso traumático que vivió la persona. Y pues esto está relacionado con personas, algunos lugares, actividades que a lo mejor realizaban, situaciones, conversaciones y objetos. Y bueno, en el D van a ser las alteraciones negativas cognitivas del estado de ánimo que pues esté asociado con este suceso traumático que ya sea que comenzaron o que empeoraron después de este suceso y que va a ser 2 o más de las 7 características que les puse. La primera pues es una incapacidad de recordar un aspecto pues importante de este suceso traumático que vivió la persona. Esto pues es normal o es típico a la amnesia disociativa o bien si la persona pues tuvo por ejemplo un traumatismo cráneoencefálico pues que presenta una lesión cerebral y no recuerde cosas. En segundo, pues las creencias o expectativas negativas sobre, bueno, ya sea negativas, persistentes o exageradas hacia pues él mismo o hacia el mundo en general. Y bueno, algunas de las frases que pues llegan a mencionar es que ellos están mal, no pueden confiar en nadie, el mundo es peligroso, está muy nervioso, etcétera. Otro punto es el estado emocional negativo persistente, es decir, pues las personas viven con miedo, con terror, están irritadas, aunque también pueden presentar sentimientos de culpa o vergüenza por el evento traumático presentado. En quinto lugar, tenemos la disminución importante del interés o a la participación en actividades significativas y más si antes las realizaba y después del evento traumático, pues ya no. En sexto, el sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás. Aquí es normal que las personas pues se aíslen y pues sí, tengan más como esa parte de estar solos por miedo a las demás personas. Y en último lugar, la incapacidad persistente de experimentar emociones positivas. Muy difícil que pues vuelvan a sentir satisfacción, sentimientos amorosos, felicidad, hasta ciertas cosas o situaciones que antes sí lo lograban. En el punto E, pues se va a definir como la alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático, que pues igual comienza o que empeora después del suceso traumático que tuvo la persona y que va a presentarse 2 o más de las características de las 6 que les pusimos. El primero, pues es que hay un comportamiento irritable, arrebatos de furia, sin algún motivo, por así decirlo, y que pues esto puede ser una agresión tanto verbal como físicamente, ya sea contra personas o objetos. En segundo lugar, un comportamiento imprudente o autodestructivo. En tercer lugar, la hipervigilancia. Después, la respuesta de sobresalto exagerada. En quinto lugar, problemas de concentración. Y en sexto lugar, las alteraciones de sueño. En cuanto a la definición de F, pues va a ser la duración de las alteraciones que sea superior a un mes. Estas alteraciones, hablando de los criterios B, C, D y E, entonces pues que sean mayor a un mes. Y la definición pues de G va a ser la alteración que causa malestar clínicamente significativa o que haya un deterioro tanto laboral, social o alguna otra de sus esferas que pues son importantes para la persona o para su funcionamiento. Y en último lugar vamos a tener las alteraciones, la alteración que no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo el alcohol o alguna otra afección médica. Y bueno, aquí por último, pues nos menciona acerca de que tenemos que especificar si los síntomas cumplen con los criterios para el trastorno de estrés postraumático y además en respuesta al factor de estrés, pues el individuo como tal ya experimenta síntomas persistentes, que a los que nos comentaba mi compañera Anaí, ya sea de manera persistente o recurrente, con alguna de las características siguientes, que es la despersonalización y la desrealización. Y también tenemos que especificar
cuando es una expresión retardada, si la totalidad de los criterios diagnósticos que hemos visto no se cumplen hasta al menos 6 meses después de que ocurrió el evento traumático, para pues nosotros poder hacer esta diferenciación, aunque el inicio y la expresión de algunos síntomas pues puedan ser inmediatos. Aquí pues también les presentamos, es una escala para niños menores de 6 años. Básicamente pues si lo pueden, bueno, lo pueden observar, nos habla de lo mismo, nada más que pues esto es específicamente para niños menores, enfocándose en, pues, en el abuso infantil. Aquí también, bueno, en cuanto a los niños, nos va a hablar de la alteración cognitiva, y pues de las especificaciones, básicamente pues es lo mismo. Y vamos a tener otros criterios del CIE-11, que pues es del trastorno de estrés postraumático. Nos va a definir al estrés postraumático como un trastorno que puede desarrollarse después de la exposición a un evento o una serie de eventos extremadamente horribles o amenazantes. Y se va a caracterizar por todos estos 3 puntos, que va a ser volver a experimentar el evento o eventos traumáticos en el presente, en forma de recuerdos, flashback, pesadillas, etc. En segundo, evitar pensamientos y recuerdos del evento y los eventos traumáticos, y lo que también nos mencionaban los otros criterios, pues evitar actividades, situaciones o personas. Y en tercer lugar, las percepciones persistentes de una amenaza actual acentuada, por ejemplo, la hipervigilancia. Si se dan cuenta, pues son los mismos criterios, pero un poco más pues resumidos. Y pues aquí también habla de la sintomatología, que si los síntomas persisten durante al menos varias semanas y ya causan un deterioro significativo en el funcionamiento de las esferas sociales, familiares, personales u ocupacionales, o incluso de algunas otras áreas importantes, pues también va a entrar dentro de estos criterios. Bueno, en el tratamiento principalmente se tiene que dar una psicoterapia al paciente. La terapia que más se utiliza es la terapia conductual cognitiva, que esta es una forma de intervención psicoterapéutica estructurada que utiliza diversas técnicas para intentar cambiar la creencia disfuncional y los pensamientos automáticos negativos. En otras palabras, esta terapia va a ayudar a cambiar la forma de cómo piensa y cómo actúa ese paciente, y estos cambios van a ayudar a sentirse mejor, ya que se va a reducir la sintomatología y va a prevenir la recurrencia de los síntomas que ha tenido. Existen diversas estrategias terapéuticas que se utilizan en el manejo para este padecimiento. La primera es la terapia de relajación. Este tiene como objetivo alcanzar un estado de hiperventilación con la finalidad de contrarrestar y controlar la ansiedad que presenta el paciente. La segunda técnica es la técnica de exposición. Esta básicamente se refiere a que el paciente se va a exponer al paciente a los estímulos que provocan respuestas de ansiedad para ayudar a reducirlas y también para enseñarle a cómo puede disminuirlas. Otra técnica es la técnica de autocontrol. Aquí básicamente se trata de enseñar al paciente los principios que rigen la conducta no deseada, como por ejemplo el de autocastigo, el de autoobservación y el de autorrefuerzo. Otra técnica es la técnica de reexposición. Aquí al paciente se tiene que presentarle el estímulo que le estresa a través de la imaginación, a través de, puede ser físico, a través de una terapia dirigida, o incluso puede ser a través de una narración, ya sea verbal o escrita. Después tenemos a la técnica cognitiva de autoinstrucción. Esta tiene como objetivo detectar las verbalizaciones o pensamientos negativos que tiene el paciente y cambiarlas por pensamientos positivos. Y bueno, otro programa, otra técnica es el programa psicoeducativo. Aquí se educa al paciente para detectar sus distorsiones cognitivas y también se le enseña a autocontrolar sus síntomas.
Y bueno, por último está la técnica de reestructuración cognitiva y detención del pensamiento. Aquí se refiere a que se tiene que centrar el paciente a estímulos neutros que no sean amenazantes y que no tenga respuestas de ansiedad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto al tratamiento farmacológico, se menciona que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina van a ser los medicamentos de primera línea para el manejo del trastorno de estrés postraumático. Este tratamiento farmacológico siempre debe ir unido a la psicoterapia para que sea pues un tratamiento efectivo. Los dos tratamientos que son aprobados o indicados por la FDA son la paroxetina y la sertralina. La paroxetina se puede dar en una dosis de 20 a 40 miligramos con un máximo de 60 miligramos diarios, y la sertralina se recomienda iniciar con dosis de 50 a 100 miligramos e incrementar la dosis por 50 miligramos cada 5 días hasta un máximo de 200 miligramos. También debemos informarle a los pacientes que pues no van a sentirse bien, o esa sintomatología o manifestaciones no van a quitarse repentinamente, sino que debemos indicarle que puede tardar de 6 hasta 8 semanas en lograr un beneficio terapéutico completo. Y también que pues obviamente si suspenden el tratamiento, toda esa sintomatología va a regresar. Lo que se recomienda es mantener este tratamiento farmacológico durante al menos 12 meses y posteriormente ir retirando pues de forma gradual todo este tratamiento. Sin embargo, esto va a ser ya de forma individualizada de acuerdo a las condiciones de cada paciente. La siguiente, por favor. Ahora, si bien este podríamos decir que es el tratamiento de segunda línea, ya que no se van a utilizar estos fármacos de forma crónica o de forma constante, sino que más bien va a ser en ciertas situaciones. Tenemos que ante la persistencia de pesadillas graves, se recomienda en primer lugar el uso de topiromato. Su dosis va a ser de 50 a 150 miligramos, y en segundo lugar, si es que persisten las pesadillas a pesar del uso del topiromato, va a ser el prazosin. En segundo lugar, si hay una comorbilidad depresiva o si hay una falla de la primera línea de tratamiento del trastorno de estrés postraumático, se van a recomendar los antidepresivos tricíclicos, como puede ser la imipramina y la amitriptilina. Y en tercer lugar, también para el control a largo plazo de la agresividad o agitaciones severas que pueda presentar el paciente ante ese estado de hiperalerta, pues se recomienda el uso de antipsicóticos, como puede ser la risperidona, aripiprazol y quetiapina. Sin embargo, pues nuevamente haciendo hincapié en que estos tratamientos o este tratamiento farmacológico pues realmente no se va a usar de forma continua, sino que únicamente en esos escenarios específicos. Y algo importante, que de hecho la guía de práctica clínica menciona que se pueden usar benzodiazepinas, sin embargo, en artículos más actualizados mencionan que estas están contraindicadas. Esto porque se ha asociado el uso de benzodiazepinas con una mayor probabilidad de desarrollar trastorno de estrés postraumático. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la prevención, pues esta prácticamente debe enfocarse principalmente a los equipos de respuesta a emergencia, como pueden ser policías, bomberos, paramédicos, militares, etcétera. Esto porque ellos hablábamos que pues están prácticamente, están constantemente expuestos a eventos traumáticos y por lo tanto pues tienen una mayor predisposición a a sufrir de este trastorno. Entonces podríamos decir que son poblaciones de riesgo. Esta prevención va a buscar la promoción de la salud psicológica y la capacitación en esta población de resiliencia y de salir adelante. También se ha asociado o se ha buscado una prevención farmacológica, principalmente con dosis altas de cortisol, porque ya habíamos hablado durante la fisiopatología que pues hay un aumento del cortisol. Pero también se ha usado el propanolol. Sin embargo, a pesar de que hay estudios que pues sí hay, por así decirlo, evidencia de que pueden ayudar a disminuir la incidencia de este trastorno, este todavía no es como tal, pues,
avalado, no está aceptado el uso de un tratamiento farmacológico preventivo, pues justamente para prevenir este trastorno. La siguiente, por favor. Ahora, como conclusiones, entendemos que el trastorno de estrés postraumático es un problema de salud pública que en los últimos años afecta mayoritariamente a las mujeres ante la presencia de abuso sexual. Sin embargo, se requiere la unión de un evento traumático y otros factores biológicos para que aparezca dicho trastorno. Existen distintas teorías fisiopatológicas sobre la aparición del trastorno de estrés postraumático, principalmente enfocadas al miedo aprendido, falta de que dicho miedo se extinga, la incapacidad de crear recuerdos seguros, pero dichas teorías sirven para focalizar la psicoterapia de acuerdo a las necesidades de cada uno de los pacientes. Las manifestaciones clínicas se enfocan principalmente en 4 grandes categorías: reexperimentación del trauma, un estado negativo, evitación y un estado de hiperalerta, los cuales pueden perdurar por más de un mes. Para el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático se han realizado cuestionarios y escalas basadas en los criterios del DSM-5 que pueden ayudar en la valorización del paciente, aunque siempre debemos tener presente los criterios para poder realizar correctamente el diagnóstico. El tratamiento de primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y la aplicación paralela de psicoterapia, siendo la terapia cognitivo-conductual la más apropiada. Y por último, la prevención debe enfocarse a personas expuestas continuamente a diversos traumas y se enfoca en la mejora de la salud mental y resiliencia. No obstante, es difícil mantener estas medidas preventivas al resto de la población. La siguiente, por favor. Bueno, no sé si haya dudas o gusten que continuemos con el caso clínico. No, creo que no hay dudas. Ok, bueno, vamos a continuar con el caso clínico. Es una paciente femenina de 25 años, casada, es ama de casa con primaria incompleta, que reside actualmente en zona rural. Acude a consulta por antecedente de cuadros depresivos y fibromialgia. Sufrió abusos sexuales en la infancia y actualmente está reviviendo la experiencia presentando cuadros regresivos. Refiere mucha angustia, tristeza, llanto fácil, sensación de no poder controlar su vida, pesadillas constantes asociadas al abuso sufrido que genera no querer ir a dormir, sentimientos de culpa y vergüenza por lo sucedido, amnesia disociativa referida como me bloqueo, me desconecto y luego no lo recuerdo. Historia del problema. Refiere haber sufrido abusos sexuales por parte de su tío paterno desde los 4 a los 6 años. Vivían en un pueblo, el padre trabajaba en el campo y la madre la ayudaba, por lo que la dejaban mucho tiempo al cuidado de su tío paterno. Según relata, a los 4 años comenzaron los abusos en casa de su tío bajo la amenaza que si lo contaba, la culparían a ella. Un día la madre descubrió la escena y la responsabilizó a la niña de lo ocurrido, que en ese momento tenía 6 años. La llevó a confesar al cura del pueblo, el cual también la hizo responsable de aquello. Mencionan que después de salir de su casa no ha querido volver a su antigua casa y pueblo por miedo. A los 18 años conoce a su marido, el cual siempre la ha tratado con mucho cuidado y la ha protegido desde el inicio, supo su historia. Su marido siempre ha encontrado apoyo, pero era evidente la relación de dependencia hacia él. Nunca ha tomado decisiones sin su reaseguramiento y siempre ha actuado de forma que se evite el conflicto. Reconoce que esto ocurre con todos los miembros masculinos de su familia, incluido su hijo y su padre. Antecedentes heredofamiliares. Ambos padres fueron alcohólicos sin ningún otro antecedente de importancia. Antecedentes personales patológicos, niega antecedentes de importancia para este caso. Siguiente, por favor. Bien, la primera pregunta de nuestro caso clínico es, ¿cuáles son los factores de riesgo que presenta la paciente? Pueden prender su micrófono o ponerlo en el chat. A, edad y sexo, baja escolaridad, falta de apoyo social, abuso infantil. Ok, bueno, pues ya lo están poniendo en el chat. La respuesta correcta, como lo pusieron, es la A.
Lo que les mencionaba en un inicio, pues bueno, los factores de riesgo pues van a ser aquellos factores o características tanto personales como ambientales o relacionadas al trauma. Y la etiología como tal pues va a ser el suceso traumático. Entonces, pues es correcto, la edad, el sexo, la baja escolaridad, la falta de apoyo social y el abuso infantil engloba básicamente todo lo que revisamos en factores y de riesgo y etiología. Y bueno, nuestra segunda pregunta es, ¿con qué se buscaría realizar el diagnóstico? A, con el antecedente de abuso sexual. B, TAC craneal y exploración ginecológica. O C, con los criterios. Bien, como lo están ya poniendo en el chat, pues nosotros tenemos que hacer un buen interrogatorio y pues básicamente nosotros identificar el antecedente o el suceso traumático que presentó la persona. Sin embargo, pues el diagnóstico se va a realizar con los criterios del DSM-5 y del CIE-11. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cuál sería el tratamiento adecuado para la paciente? A, benzodiazepinas, B, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y psicoterapia, o C, ambos. Bueno, bien, todos están poniendo que la B. Y sí, justamente, ¿le podrías dar una? Justamente, no solamente la guía de práctica clínica menciona que estos inhibidores selectivos de recaptación de serotonina son la primera línea de tratamiento, sino que también otros artículos como el New England Journal of Medicine lo menciona. La siguiente, por favor. Y bueno, de las siguientes complicaciones, ahí sale la respuesta. Bueno, de las siguientes complicaciones, ¿cuál puede desarrollar la paciente? A, depresión, ansiedad y suicidio. B, abuso de sustancias, problemas físicos. O C, ambos. Sí, bueno, ya todos estamos poniendo que ambos incisos y sí, justamente porque pues ya habíamos hablado de esto, que aproximadamente un 75% de las personas con este trastorno asocian otro trastorno psiquiátrico, como puede ser ansiedad, depresión, trastorno de abuso de sustancias, suicidio, déficit de atención e hiperactividad, trastorno oposicionista desafiante, un trastorno límite de personalidad, por favor. Eso sería, me parece, todo por nuestra parte. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda.